Hola amigos, bienvenidos a Noticias Info News. Señores, y la Casa Blanca es criticada fuertemente, señores, por el pueblo estadounidense. Señores, escuchen. En cuanto a la inflación, Brian hablaba de encarar los problemas con la cadena de suministros, pero todavía estamos viendo alto nivel de inflación, escasez. ¿Está esto limitando la acción de la presidencia o el presidente tiene límites en lo que puede hacer? Como decía Brian, esto tiene múltiples ángulos. No hay duda que ha habido un impacto de la pandemia, de un increíble repunte en la demanda, de las ventas en línea que vimos durante el otoño. Ese es un reto que hemos estado enfrentando directamente. También sabemos que hay elementos de tasas de interés, por ejemplo, en el mercado automotriz. Si vemos, por ejemplo, en cuanto a la compra de automóviles, uno de los problemas que había aquí era con la escasez de semiconductores y la falta de capacidad de producción en Estados Unidos. Esto se afecta por varios asuntos, incluyendo la pandemia. Pero algo en lo que hemos insistido es en que el Congreso actúe y tome medidas para afianzar nuestra competitividad interna. Esto incluye más de $50,000 millones para desarrollar la capacidad de producción de semiconductores. También queremos que en el futuro haya la capacidad de producir estos insumos en el país y seamos menos dependientes de los mercados internacionales. Hay múltiples componentes que afectan la cadena de suministros, que inciden en los repuntes de precios que ha visto el país. Han ocurrido muchas cosas. Esto está ocurriendo en este momento. Lo que vemos es que el lunes comenzó la tercera ronda de conversaciones en Vienna y eso está en marcha. Lo que estamos viendo es, y queremos recordarle al público, es por qué estamos en este punto ahora. Lo más importante es que ninguna de las cosas en las que estamos lidiando, la capacidad de Irán, las acciones agresivas de ellos a través de terceros en el mundo, ¿qué estaría pasando si el expresidente no se hubiera salido irresponsablemente del acuerdo con Irán sin predecir las consecuencias? El hecho que el expresidente se salió del acuerdo nuclear significa que el plan nuclear de Irán, el programa nuclear de Irán ya no estaba contenido, ya no tenía las restricciones. Así que en este momento la situación en la que estamos, como dijimos en diciembre, nos sentimos frustrados por la falta de seriedad de los negociadores. Nuevamente estamos en la mesa, pero debido a lo que hizo el gobierno anterior al retirarse del programa nuclear, el programa nuclear de Irán se ha acelerado. Irán ha atacado a nuestros aliados en el Golfo, a través de terceros, ha atacado a fuerzas estadounidenses, y esto le ha llevado a su aislamiento internacional. En lo que hemos estado trabajando es en reconstruir esas relaciones, alianzas con otros países, para que podamos tener esa capacidad de ver qué está ocurriendo con el programa. En este momento las conversaciones están en marcha y por supuesto estamos ansiosos por ver el camino a seguir. Ustedes hablaban de lo que ha estado haciendo el presidente. Si el presidente no logra resultados la próxima semana, ¿qué nos dice esto de la presidencia y de la influencia política del presidente? El fracaso legislativo con la agenda de reconstruir mejor. ¿Cómo van a convencer al electorado a apoyarlos? Cualquier estadounidense, demócrata o no, la mayoría de los estadounidenses eligió al presidente para que encare tareas difíciles, incluyendo cosas que parecen muy cuesta arriba. Pero lo importante es lo que el presidente está haciendo por el público estadounidense. Cada iniciativa del presidente ha sido sometida a toda clase de especulaciones y críticas respecto a si se van a dar o no. Y si el presidente le prestara atención a eso, quizás no se habría ni siquiera postulado a la presidencia.
Su posición y la de muchos en el Senado y de muchos estadounidenses, incluyendo los activistas que usted menciona, es que es hora de luchar, de proteger los derechos fundamentales de la gente. Esto es un momento crucial cuando enfrentamos un ataque contra el derecho más fundamental de los estadounidenses, el derecho al voto. El presidente ha estado haciendo llamadas telefónicas, como saben, irá mañana al Congreso para hablar con la fracción parlamentaria demócrata, y esto es evidencia de que él va a seguir luchando. Un par de preguntas sobre las pruebas de COVID. Hace 3 semanas conversábamos acá. Bueno, yo hice una serie de preguntas que no me pudiste responder respecto a la disponibilidad de las pruebas, cuándo los estadounidenses pudieran ordenar pruebas para sus familias, cuántas, si se le van a entregar directamente a las personas. 3 semanas y media más tarde, ¿hay respuesta a alguna de esas preguntas? Sí, hemos adoptado una serie de medidas. Ese grato intercambio que tuvimos aquí incluye una serie de contratos sean firmados. Se han pedido propuestas. Es importante tomarnos el tiempo de trabajar con los fabricantes y distribuidores. Por supuesto que esto es muy importante cuando la gente ordena un producto, que lo reciba. Así que muchos contratos ya han sido firmados. Esperamos que los primeros contratos estén listos a comienzos de la semana que viene. Tendremos detalles sobre el portal más adelante esta semana, y específicamente respuesta a tus preguntas. Así que el país puede esperar ver esas respuestas en las próximas 2 semanas. Esa es la situación en la que estamos en este momento, y debo destacar también que al mismo tiempo hemos distribuido 50 millones de pruebas en centros comunitarios, medicaturas rurales. Hemos ampliado la capacidad de pruebas por parte del gobierno. Hemos anunciado capacidad adicional para las escuelas, y mañana el presidente va a hablar sobre qué se está haciendo para combatir el virus, y esperamos que se seguirá haciendo más. Eso es lo que podemos esperar, pero hemos progresado mucho en las últimas semanas. Pero transcurrida la mitad del mes de enero, no es posible que puedan entregar todas las pruebas que quieren para fines de este mes. Por eso hablábamos de estas pruebas que se van a distribuir, y estamos camino a lograrlo. Algo que ustedes han dicho reiteradamente es que la razón por la que están teniendo que tomar estas medidas es porque no se tenía la capacidad para producir las pruebas, y que ahora están disponibles. Cuando mermó la demanda porque la gente y los CDC tenían más énfasis en las vacunas y decían que si la gente se vacunaba no necesitaba las pruebas, ¿por qué el Ejecutivo o el gobierno federal no hizo lo que se hace en situaciones de emergencia? ¿Por qué no se creó un mercado gubernamental para las pruebas? ¿Por qué no las ordenaron las pruebas en junio del año pasado para garantizar que tendrían existencia suficiente para que siguieran fabricándolas? ¿Por qué no se hizo eso en el verano para que no cayéramos en la situación en la que estamos ahora, de tener una escasez de pruebas? Hubo medidas y decisiones que se tomaron en el verano, y hubo cosas que hicimos a comienzos del otoño, como fue invocar la ley de producción para la defensa para invertir en el mercado laboral. Hemos ampliado la capacidad de pruebas. También tomamos una serie de medidas en ese mismo periodo para ampliar el número de pruebas en el mercado.
Ahora tenemos 9 pruebas disponibles. Así que hubo una serie de medidas que se tomaron, no solo en diciembre, no solo después de Omicron, para ampliar la capacidad de pruebas. Decías que el presidente daría una actualización mañana sobre el COVID. ¿De qué va a hablar el presidente mañana? Como sabes, Karen, en cada parte de este proceso, el presidente habla de cómo desarrollamos nuestra capacidad en distribución de vacunas, en capacidad de pruebas. Así que él va a abundar sobre eso mañana. No tengo nada específico que adelantar en cuanto a los componentes, pero para darte una idea de qué es lo que hemos estado haciendo en este sentido, en cuanto a capacidad hospitalaria, con el repunte de Omicron. Él va a hablar de esto más a fondo mañana. Hemos movilizado recursos federales, respiradores, ambulancias, suministros críticos a más de 30 entidades. Hemos movilizado a miles de efectivos de la Guardia Nacional para promover la vacunación. Todo esto está completamente pagado por el gobierno federal. Tenemos cientos de médicos y enfermeros militares que están trabajando en distintos estados y habrá más. Estamos edificando sobre esto y esto se suma al personal de FEMA y del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Hemos distribuido equipos de protección personal en hospitales, miles de unidades en las últimas semanas, y la directora de FEMA les dará una actualización, esperamos para fines de la semana. Pero el punto es que tenemos múltiples recursos y el presidente va a hablar específicamente de esto mañana. El año pasado se anunció que habría $10.000 millones asignados a las escuelas para pruebas. Cuando ustedes hablaban de mantener las escuelas abiertas, anunciaron que habría 10 millones de pruebas para las escuelas. ¿Qué pasó con el dinero? El dinero se gastó, las escuelas lo usaron. El dinero fue a los estados. Estamos hablando del estatus. Lo que esto refleja es el deseo y el compromiso de mantener las escuelas abiertas, como mantener las escuelas operativas. Casi todos los estados del país se han hecho arreglos para darle a las escuelas los recursos que necesitan, pero cada distrito escolar ha usado los fondos de manera diferente. Esto se condice con el enfoque que le hemos dado a nuestros esfuerzos de enfrentar la pandemia, de hacer lo que sabemos que funciona y nuestro compromiso de mantener abiertos los distritos escolares. En cuanto a la visita del presidente a Georgia, uno de los lugares donde se han visto restricciones al derecho al voto, ¿se siente el presidente impotente en este momento de evitar que se aprueben más leyes restrictivas del derecho al voto? No, el presidente no se siente impotente, pero él piensa que una de las cosas más importantes que puede hacer en este momento es abogar ante el Congreso para que aprueben 2 proyectos de ley que le darían protección a los estados del país. Como saben, Georgia es uno de 19 estados donde ya se han aprobado leyes con restricciones al derecho al voto. Mi siguiente pregunta es sobre el clima. En Nueva Orleans hablamos con un propietario de una vivienda que perdió su casa con el huracán Aida. Su abuela perdió la casa con el huracán Katrina y él lo atribuye al cambio climático y quiere acción sobre esto. El Washington Post informaba el domingo que hay una serie de regulaciones que van a demorar este proceso. El plan del presidente sobre el clima está estancado en el Senado. ¿Tiene el presidente un sentido de urgencia sobre este tema? Y si es así,
¿Es esto urgente para el presidente? El presidente está ansioso de ver que se apruebe la legislación sobre el clima, la mayor inversión en la historia en este sentido. El presidente no va a esperar que el Congreso actúe, por eso está tomando medidas para lidiar con contaminantes. Él ha estado en contacto con los fabricantes automotrices para agilizar la producción de vehículos de cero emisiones. Él ha tomado una serie de medidas que puede tomar para enfrentar el tema del cambio climático y la crisis del clima, y por supuesto él quiere que su proyecto de ley sea aprobado. 1 de cada 3 estadounidenses se ve afectado por las condiciones extremas del clima en el país. Esto lo vemos en distintos lugares del país. Esto está devastando los hogares, y por eso es tan importante actuar sobre este tema. ¿Considera el presidente que esto es urgente? Absolutamente. En cuanto a reconstruir mejor, las cifras de la Casa Blanca no hacen referencia al plan de rescate para Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de la Casa Blanca en este sentido? ¿Y qué se puede hacer en cuanto a la inflación? Tus colegas que vienen aquí con frecuencia te pueden hablar de que hay una serie de economistas que han defendido el plan de reconstruir mejor por lo que esto va a hacer para poder encarar la inflación. Y tenemos el factor de costos, ya sea el costo de los alimentos o el costo de los bienes que compramos, cuidado de los ancianos, distintos elementos que están incluidos en el plan. Hay planes para poder ofrecerle a los estadounidenses máscaras de alta calidad. No tengo más detalles, me hago eco de lo que decía Jeff. Ciertamente queremos asegurarnos de que todos tengan la protección necesaria cuando seguimos combatiendo el virus. Hace 3 años mataron a unos estudiantes cuando se montaron en un Uber falso. Están esperando la promulgación por parte de la Casa Blanca de un proyecto de ley que regularizaría temas de seguridad en Uber. Creo que te refieres a la ley SAMI. Recuerdo esa historia y esto nos afectó mucho. Estamos comprometidos con la seguridad de las personas que utilizan estos servicios y de proteger a familias de tragedias como esta. Hemos hablado con la familia, seguimos en contacto sobre este tema. Les agradecemos por su lucha en cuanto a reuniones con el presidente. No tengo nada que adelantar en este momento. Se está proponiendo un plan para permitir que conductores más jóvenes manejen camiones en el país, pero hay quienes se cuestionan el tema de la seguridad. ¿Por qué se le está dando prioridad a este tema sobre otras medidas de seguridad, como sistemas de control automático de frenos y demás? Estamos muy conscientes de esto. La razón por la que esto se incluyó aquí es porque tenemos que encarar la escasez de conductores, lo que afecta la oferta de productos. Pero queremos asegurarnos de que esto se hace tomando en cuenta la seguridad y la calidad. Queremos asegurar que haya los programas de entrenamiento apropiados. Los participantes en este programa deben ser entrenados. Se van a utilizar cámaras
y otros sistemas para que podamos tener más conductores y podamos reducir los costos para los estadounidenses. Ayer en Georgia el presidente Biden mencionó brevemente el tema de la modificación de distritos electorales y demás. Durante todo este proceso, el presidente se ha enfocado mucho en el derecho al voto. ¿Por qué no ha hecho énfasis igualmente en el tema de los distritos electorales? El objetivo del presidente ayer fue dejarle en claro al país qué es lo que está en juego y qué quiere decir cuando dices que a la gente le están suprimiendo el voto en todo el país. Nosotros hablamos de legislación, de reuniones y demás, y la gente esto no les dice nada. Así que el objetivo del discurso de ayer fue dedicar la mayor parte del tiempo a hablar acerca de cuál es el impacto, por qué esto es un tema tan importante, qué es lo que está en juego para hacer cambios en las reglas del Senado para que se pueda aprobar esta legislación. Así que yo no pondría mucho énfasis en estos elementos legislativos. El presidente quiere promulgarlos. El senador Romney decía hoy, cito, que el discurso del presidente lo que hacía era socavar la credibilidad del sistema electoral frente a los estadounidenses. Con todo respeto al senador Romney, puede ser que hay una diferencia día y noche entre fomentar una insurrección en base a mentiras, algo desestimado por múltiples jueces, incluyendo algunos designados por el propio Trump, y el otro, decir la verdad objetiva, como hizo el presidente ayer, de estos esfuerzos nacionales para socavar el derecho al voto. Se ha hablado mucho de la naturaleza ofensiva del discurso de ayer, lo cual es ridículo en muchos sentidos, después de 4 años con el presidente anterior, pero desde nuestro punto de vista, lo que es más ofensivo es el esfuerzo de suprimir el derecho fundamental de la gente a elegir a quien quieran elegir. Por eso su discurso de ayer fue tan intenso. En cuanto a las mascarillas de alta calidad, numerosos expertos están proponiendo que se mejore la calidad de las máscaras. ¿Por qué ha tomado tanto tiempo? Para estar claros, no hay escasez de mascarillas en el mercado. Sé que mis colegas del equipo del COVID han dejado en claro que tenemos cerca de 750 millones de mascarillas a nuestra disposición. Mascarillas N95 y otras. Lo que decía la directora de los CDC es que se está actualizando la información para responder a estas interrogantes. Ellos recomiendan usar máscaras bien ajustadas, pero queremos responder a las necesidades de la población en todo el país y tener los suministros que necesitamos. Pero no hay escasez. Tenemos suficientes mascarillas disponibles. En cuanto a Mitch McConnell, él dijo que su discurso fue incoherente y decía que el presidente había tildado a millones de estadounidenses y legisladores, a muchos legisladores, como racistas. El presidente considera a Mitch McConnell un amigo. Por eso se siente tan decepcionado que alguien que ha apoyado el derecho al voto en el pasado y que votó para que se extendiera esta protección esté ahora en el bando opuesto. Obviamente esto tocó un punto sensible, pero para nosotros y para el presidente lo que es irresponsable y divisivo es el esfuerzo coordinado de muchos republicanos en el país de perpetuar la gran mentira y hacer más difícil votar. Hemos visto evidencia de eso en 19 estados donde se han aprobado 34 leyes que atacan el derecho al voto. Ese es el punto que quería destacar el presidente. Ayer se desestimaron
por un juez distrital unos casos antimonopolio. ¿Qué piensa la Casa Blanca sobre estos casos en particular? Recibimos la decisión que le permite a la Comisión Federal de Comunicaciones a actuar para determinar qué se puede hacer y deja esto en manos de los expertos. Durante décadas, el objetivo ha sido abrir competencia para nuestras empresas tecnológicas. El presidente lo ha mencionado muchas veces. Eso es crucial para la innovación y el éxito. Él ha sido muy claro en que necesitamos más competencia en la industria tecnológica. Hay distintos elementos bipartidistas en el Congreso. Eso es alentador. En julio el presidente firmó una orden ejecutiva para promover la competencia, lo que permite al gobierno enfrentar estos problemas. Así que no voy a adelantarme a hablar de precedentes legales acá. Ciertamente es alentador la decisión de la Corte de Distrito. Gracias a todos.